Hoy vamos a hablar acerca del tema debilitando el ego. Como al último martes nos hicieron preguntas acerca del ego, yo dije, pues, el ego es un tema un poco difícil de entender y muchas personas lo entienden de diferentes maneras. Pero voy a tratar de explicar cómo yo entiendo el ego y cómo tiene que ver con la enseñanza que nosotros recibimos aquí. Nuestro tema es debilitando el ego. Si nosotros queremos conocernos a un nivel más profundo y no confundirnos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es empezar a debilitar el ego en nosotros. El ego en este tipo de enseñanza es conocido como el falso yo, un falso sentido de ser. Y eso es lo que hay que debilitar para conocernos a un nivel más profundo. Y ese nivel más profundo no es únicamente para unos cuantos. Ese nivel más profundo está en ti, está en todos, en todititos. No más que como nosotros vivíamos exageradamente enfocado en un diálogo interior que casi nunca cesaba, no nos dábamos cuenta de eso que todos tenemos en nuestra profundidad, lo que aquí llamamos la sonrisa interior. El ego es conocido como un falso sentido de ser basado en pensamientos, en ideas, muchos de ellos ilusorios. El ego en este tipo de enseñanza, como le digo en otros lugares, quizás se explican el ego de otra manera, pero en este tipo de enseñanza el ego es conocido como un falso sentido de ser, que es basado en pensamientos, en ideas, y muchos de esos pensamientos y ideas son ilusorios, que significa que no son ni siquiera verdades. Para muchas personas, tener ego significa creerse mucho o creerse superior, pero es más que eso. Para muchas personas el significado de ego es creerse mucho, creerse más que los demás. Y dicen, no, esa persona tiene mucho ego. Pero aquí, como lo vamos a ir entendiendo nosotros, ego es más que eso. Como nadie es superior o inferior a cualquier ambas ideas son ilusiones. Entonces nadie es superior a nadie. Porque todos somos expresiones del mismo espíritu divino que llena todo el universo. Y ese espíritu se manifiesta en billones de diferentes maneras. Entonces, ninguna manifestación es más o es menos que otra. Entonces, cualquier sentido de ser que sea superior o que sea inferior, ambos son egos y ambos son ilusorios. A través de los años nos hemos identificado con ideas y pensamientos acerca de quiénes somos, que nosotros cargamos y damos credibilidad formando un ego. Entonces, a través de los años, nos hemos identificado. Identificado significa uno con, viene de una palabra griega, identificare, que significa uno con. De todos los pensamientos que han pasado por nosotros donde no nos hemos identificado, pues no forman parte de nuestro ego. Pero cuando nosotros nos identificamos, puede ser algo de nuestra crianza, algo de lo que nos dijeron desde chico, algo que nosotros mismos nos identificamos con cualquier pensamiento, cualquier idea, que nosotros nos identificamos con esa idea, con ese pensamiento. Con eso nosotros hemos edificado, construido un sentido de ser mental formado con esas ideas, con esos pensamientos con que nosotros nos hemos identificado. Muchas veces eso es inconsciente. Hasta ahí. Entonces, muchas veces esa identificación
No es algo que nosotros, sí, yo me voy a identificar con eso. No, muchas veces, como sin querer, a través de los años, nos hemos identificado con ciertos conceptos, con ciertas ideas, con ciertos pensamientos. Y eso ha sido en muchas ocasiones inconsciente, pero nos hemos formado todos una autoimagen, un autoconcepto o un ego. Y eso es lo que vamos a ir viendo, cómo eso tiene que ver con nuestro sufrimiento. Para poder empezar a conocer nuestra esencia, vamos a visitar nuestra vida. Si queremos conocernos en nuestra esencia, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra esencia, para poder conocernos de esa manera, tenemos que ir debilitando el ego. El ego también se puede describir como el tipo de persona que yo creo que yo soy. Pero aquí todos nos vamos a dar cuenta que nosotros somos mucho más que eso. Entonces, por un momento vamos a analizar eso. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y vamos a empezar a ver quiénes somos, más allá de esas ideas, más allá de esos pensamientos, más allá de eso que nosotros nos hemos identificado. Y vamos a tratar de descubrir quiénes somos en realidad. Estas enseñanzas, junto con momentos de meditación y presencia, son herramientas para ayudarnos a lograr esto. Estas enseñanzas que damos aquí todos los martes, igual como los momentos de presencia, momentos de meditación, nos ayudan a salirnos del rollo en la cabeza, a salirnos del ego y a poder descubrir un sentido de ser más profundo, que sería el yo profundo, que sería mi alma, mi espíritu, mi esencia. Y estas que damos aquí son herramientas, tanto también como lo que da la maestra en las clases de yoga. Al identificarnos con nuestro ego, nos confundimos y pensamos que somos el ego. Cuando nos identificamos con el ego, nos confundimos porque pensamos que somos el ego. Entonces simplemente empezar a reconocer que tenemos un ego y que no somos el ego nos va a ayudar a poder despertar del sueño del ego. Nosotros mismos edificamos nuestro ego con nuestros pensamientos y creencias. Nosotros mismos, ya sea inconscientemente o conscientemente, nosotros mismos hemos edificado ese falso sentido de ser basado en pensamientos, ideas con que nosotros nos hemos identificado, pero nosotros mismos lo hemos edificado, se puede decir, ya sea conscientemente o inconscientemente. Muchas de esas ideas ni siquiera son verdades, pero hasta no saberlo, seguíamos con ellos. Okay. Entonces nosotros seguíamos con esas ideas. Un ejemplo sería un niño que desde muy chiquito le dice, no, tú eres un tonto, tú eres un niño tonto. Y él se identifica con esa palabra tonto y se cree tonto, aunque en realidad es un niño muy inteligente. Entonces, mientras nosotros no nos demos cuenta que el ego es un falso sentido de ser y que nosotros somos mucho más que eso, vamos a seguir con ese sentido de ser del ego y vamos a actuar conforme a ello. Ego también muchas veces tiene que ver con el sufrimiento de nuestro pasado. Muchas gracias. Ego también muchas veces tiene que ver con el sufrimiento de tu pasado. Tú lo conservas. Tú sigues repasando ese dolor. No lo quieres soltar porque tú sientes que ese dolor te puede decir quién eres. Entonces, aunque lo que necesitamos es soltar ese dolor,
nosotros cuando lo consideramos parte de mi sentido de ser, nos hacemos renuentes a soltarlo. Opcional e innecesario. Aquí aprendemos una lección muy importante, que todos sabíamos, pero vivíamos como si no lo supiéramos. La vida es un eterno presente. Sufrir por el pasado es innecesario, es opcional y es evitable. Pero las personas cuando forman un ego que tiene que ver con el sufrimiento de su pasado, se hacen renuentes para soltarlo porque dicen, si yo suelto eso, ¿quién voy a ser? Cuando el ego está muy ligado con el sufrimiento pasado, muchas personas son renuentes a soltarlo. Todos hemos conocido personas que siguen sufriendo por el pasado, que llegan y te hablan del dolor de su pasado, que están solos y están pensando en el dolor de su pasado. Y de esos pensamientos, ellos se identifican, se hacen uno con esos pensamientos y empieza a formar parte de lo que ellos consideran que es su sentido de ser. Y cuando es tu sentido de ser, cuidado, porque va a ser más difícil soltarlo y probablemente vas a ser renuente a soltarlo. Entonces aquí aprendemos una lección muy importante. La vida es un eterno presente y sufrir por el pasado es innecesario, es evitable. Todos podemos aprender a soltar el sufrimiento de nuestro pasado. Aún al explicarles que es opcional seguir sufriendo por el pasado, sienten que es parte de su sentido de ser y no lo sueltan, aunque sea exactamente lo que necesitan para eliminar su sufrimiento. Es lo que se me hace más raro. Cuando yo descubrí esta enseñanza, muy emocionado, ¿verdad? Yo lo quería compartir. Y lo que se me hacía más raro es que muchas personas parece que quieren seguir sufriendo por el pasado, siendo que eso es innecesario, siendo que eso es evitable. Pero como ellos lo consideran como parte de quienes son, entonces no lo quieren soltar. Por eso tenemos que tener cuidado en considerar el dolor de nuestro pasado o el sufrimiento de nuestro pasado como parte de quienes somos. Y aquí nos vamos a dar cuenta que somos mucho más que eso y que no hay necesidad de seguir sufriendo por el pasado. No es quien somos y si lo eliminamos, seguimos siendo nosotros, pero es otra versión de nosotros que ya no sufre o que sufre menos. Entonces no tengas miedo a soltar el sufrimiento de tu pasado. Vas a seguir siendo tú. Vas a seguir caminando de esa manera única como tú caminas. Tu voz va a seguir siendo la misma voz que tienes. Solamente que vas a empezar a ser una versión de ti mejor, porque ya no vas a traer una pesada carga de sufrimiento de tu pasado, porque tú te das cuenta que el sufrimiento de tu pasado no es quien eres, que tú voluntariamente seguías con ese dolor confundido, pensando, no, eso es quien soy. Al debilitar el ego y aceptar los sufrimientos innecesarios de nuestro pasado, nos convertimos en ejemplos de personas que superan, sobreviven a la. En vez de seguir sufriendo por el pasado, ¿no sería mejor convertirnos en ejemplos de personas que han sobrevivido la adversidad, que personas que han superado haber pasado por algo muy difícil? Porque como todos vamos a pasar por cosas difíciles, de esa manera tú vas a poder ayudar a muchas personas, ¿no?
Porque tú vas a decir, a mí me pasó algo semejante, pero yo lo logré superar. Yo ya no lo considero como parte de quién soy yo. Eso es algo que pasó, porque vivimos en un mundo de impermanencia, donde todo es temporal, todo es pasajero, todo es cambiante, entonces las cosas cambian. Las personas que antes estaban a nuestro lado, a lo mejor ya no están, o más adelante ya no van a estar, etc. Pero nosotros aprendemos a superar eso, a seguir adelante, ¿verdad? Y a recordar, pase lo que pase, de todas maneras puedes tener una buena vida. A menos de que tú te agarres de ese sufrimiento, no lo quieres soltar, lo estás pasando muy seguido, le estás comentando a otras personas acerca de tu sufrimiento y lo tienes como parte de tu sentido de ser. Pero cuando no haya pasado lo que haya pasado, el resto de tu vida puede ser bonito, ¿no? Puedes venir aquí a un grupo aquí como Centro Sonrisa Interior, tener muchas amistades, practicar actividades de provecho y aprender a vivir de esta maravillosa nueva manera. Pero tenemos que tener un nuevo sentido de ser que no tiene nada que ver con el sufrimiento de nuestro pasado. Al vivir como un ego y no saber qué es falso, se vuelve una prioridad, porque quieres cuidar esa imagen. Cuando vivimos como un ego, pasa algo raro. Llega a ser una prioridad cuidar esa imagen. Y nos afectan mucho muchas cosas que de otra manera no nos afectarían. Pero como nosotros estamos cuidando una imagen, un falso sentido de ser, un ego, entonces nos volvemos muy vulnerables para muchas cosas que nos pueden lastimar. Los egos son frágiles y se sienten lastimados por el mundo fácilmente. Los egos son frágiles. Es un falso sentido de ser, no es ni siquiera realidad, pero tú lo tomas como que eso soy yo. Y entonces un sentido de ser falso es frágil, tú te vuelves vulnerable, precario, con cualquier cosa que pasa te sientes lastimado, te sientes disminuido. Una manera de reconocer el ego en las personas o en ti es estar sentido. Al estar sentido, tu ego, según tú, fue lastimado o fue disminuido. Y tú te sientes como que si tú hubieras sido lastimado o disminuido. Pero nosotros cuando empezamos a reconocer quiénes somos a un nivel más profundo, nos damos cuenta que esas cosas que antes nos lastimaban o antes nos hacían sentir como disminuidos, ahora ya no nos tienen que afectar. Empezamos a tener un sentido de ser más profundo. Ya no vivimos como un ego vulnerable, con todo el tiempo precario. Cualquier cosa me va a lastimar, cualquier cosa me voy a sentir, cualquier cosa que sucede me voy a poner triste. Y como ya no seguimos cargando el sufrimiento del pasado, podemos ser mucho más felices. Muchas cosas que en realidad no tienen por qué afectan nuestro ego, y el creer que somos ego afecta la paz interior y produce sufrimiento. Entonces, muchas cosas que nos suceden en esta vida, que en realidad no tienen por qué afectar nuestro bienestar emocional interior, nos afecta porque afecta a nuestro ego, nuestro autoimagen o autoconcepto, porque alguien no nos dio la importancia que nosotros creemos que merecemos,
o alguien para algo se le olvidó o no nos tomaron en cuenta o cualquier cosa y nosotros estamos sentidos. Vamos a empezar a reconocer eso en nosotros y a entender que eso es innecesario. Hay otra manera que podemos vivir, sufrir por esas cosas. Es algo que podemos aprender a evitar en nuestras vidas. Como ego, necesitamos que nos vaya bien en nuestro exterior para poder estar en paz. Como un ego, para yo estar bien, yo necesito que las cosas exteriores estén acomodados en una manera que me gusta. Pero como todos nosotros aquí ya sabemos, la vida exterior es cambiante. La vida exterior, un momento es lo que queríamos, otro momento es lo que no queríamos. Y muchas cosas están fuera de nuestro control. Entonces, por eso nosotros encontramos aquí un sentido de ser interior que aquí llamamos la sonrisa interior, que no depende tanto de lo que sucede allá afuera. Nosotros aceptamos, nosotros adaptamos, nosotros seguimos adelante, pase lo que pase en la vida exterior, y de esa manera aprendemos a dejar de sufrir. Viviendo desde una parte más profunda en nosotros que el ego, los normales sube-baja de la vida dejan de afectarnos tanto. Y eso es lo que tú vas a empezar a ver en ti. Las normales sube-bajas de la vida ya no te van a afectar tanto. Y vas a decir, mira, estoy empezando a vivir de una manera más iluminada. Estoy empezando a debilitar mi ego. Y desde ese lugar más profundo en nosotros entendemos que lo exterior tiene sus sube-bajas. Pero a mí, en mi interior, eso ya no me tiene que afectar tanto. Al igual que ya no me tiene que afectar tanto que todo en lo exterior es pasajero, cambiante y temporal. A la vez, disfrutamos más la vida en el presente, tal y como el universo nos la va presentando. Entonces vamos aprendiendo a disfrutar más la vida en el presente, donde la vida es siempre en el presente. La vida va desplegando en ese eterno presente, y si nosotros no cargamos una carga emocional de sufrimiento de nuestro pasado, y las cosas que suceden que no nos gustan ya no nos afectan tanto, pues es obvio que nosotros vamos a poder disfrutar más la vida en el aquí y ahora donde estamos siempre. Empezamos a poder ver lo extraordinario de esta vida en momentos que antes hubiéramos considerado ordinarios. Vamos a empezar a ver lo extraordinario en momentos que antes hubiéramos considerado ordinarios. Antes, como un ego, los momentos importantes, pues es una boda, es una graduación, es un día especial. Pero ahora nosotros vamos a ver esos momentos ordinarios, vamos a empezar a ver que la vida es sagrada. La vida es sagrada y está alrededor de nosotros siempre, y siempre vamos a poder encontrar algo de qué disfrutar. Entonces, en vez de estar buscando algo de qué quejarnos para engrandecer el ego, porque el ego es engrandecido de esa manera, vamos a empezar a notar lo extraordinario que está alrededor de nosotros siempre en este mundo sagrado donde vivimos. Para un verdadero fin de sufrimiento en nosotros, empezamos a entender que somos más que únicamente un cuerpo, con un nombre y un pasado, que somos también seres espirituales. Empezamos a poder darnos cuenta que somos mucho más que únicamente un cuerpo con un nombre y unos cuantos años de pasado.
empezamos a poder profundizar, porque como ya no estamos pensando todo el tiempo, lo que no nos dejaba profundizar es que nosotros estábamos todo el tiempo, ¿qué puede ser? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no hice? ¿Qué? Y si no hago eso, a lo mejor pasa eso, y recordando cosas de hace mucho, o preocupándonos de cosas que todavía ni siquiera pasan. Entonces, con una mente así tan ocupada, no vamos a poder profundizar. Pero cuando nosotros empezamos a pensar, cuando sea necesario, cuando sea importante, cuando sea de beneficio, pero cuando no poder poner nuestra mente quieta, nosotros vamos a empezar a poder profundizar y darnos cuenta quiénes somos mucho más allá del ego. Eso nos va a ayudar a ser menos egoístas. Vamos a tomar en cuenta a las demás personas, no nomás qué es lo mejor para mí, porque nos vamos a dar cuenta nosotros somos espíritu que se manifiesta de billones de diferentes maneras, y aquí hay muchas versiones de mí mismo, diferentes versiones de mí mismo, porque somos el mismo espíritu manifestado, expresado de diferentes maneras. Entonces, obviamente vamos a empezar a ser menos egoístas, vamos a empezar a ser más amables, a tener un mejor modo, a sonreír más, a tomar en cuenta que hay que ayudar, ¿no? Parte de este despertar de conciencia es que cada uno va a buscar una manera que va a poder ayudar. Como yo les digo siempre, mi manera de ayudar es poner el Centro Sonrisa Interior y tener este lugar donde podemos reunirnos y dar este tipo de enseñanza. Quizás no todos son llamados para ayudar de la misma manera, pero cuando dejamos de tener tan engrandecido nuestro ego y dejamos de ser tan egoístas, vamos a empezar a sentir un llamado de ayudar de alguna forma. Y cuando sientes ese llamado de ayudar, ayuda. Vamos a seguir con la segunda hoja. Nuestros cuerpos están formados de ingredientes reciclados del universo, que temporalmente toman la forma corporal que conocemos. Entonces estamos viendo quién somos. No podemos decir que somos el cuerpo, porque el cuerpo es puros ingredientes reciclados del universo. Esto antes era quizás una estrella, o un árbol, o un animal, estos ingredientes que ahora forman este cuerpo que yo conozco, que se ve. Entonces vamos a ver quiénes somos. Si no podemos decir que somos el cuerpo, porque el cuerpo es algo temporal, es algo pasajero, y nosotros somos eternos en nuestro espíritu, vamos a ir viendo entonces quién somos. Nuestros nombres son sonidos que nos dieron nuestros padres para identificarnos y diferenciarnos. No podemos decir que tampoco somos el nombre, ¿verdad? Claro, el nombre es algo que nos dieron nuestros padres para identificarnos. Pero hay muchos que se llaman igual que yo. Yo pensé que David Fitzgerald, yo pensé que yo era el único. Pero me doy cuenta cuando empecé a subir cosas en el YouTube, que hay muchos que se llaman igual que yo, que no es un nombre muy común, más que en Irlanda, ya sí es muy común, pero aquí, bueno, creo que soy el único aquí en Ensenada. Pero no podemos, si no podemos decir que somos el cuerpo, y no podemos decir que somos el nombre, vamos a seguir. En el pasado pasaron muchas cosas, pero tampoco puede definirnos completamente. Entonces nuestro pasado no nos puede definir tampoco completamente. Muchas cosas pasaron, pero como todos nosotros nos damos cuenta en las reuniones familiares, algunos recuerdan las cosas de una forma, otros las recuerdan de otra forma, unos recuerdan una cosa, otros recuerdan otra cosa. ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Quién sabe? Seguimos. Aunque ninguna palabra puede explicar con exactitud quién somos, más allá del ego, nombre, forma, pasado, se puede decir que somos espíritu, universo y vida que ha sido temporalmente expresado de una forma física. Cuando utilizamos palabras para explicar cosas muy profundas, las palabras siempre salen cortas y nunca se pueden
explicar con exactitud. Palabras apuntan, nos dan una idea, ¿verdad? Pero si nosotros queremos entenderlo, tenemos que ir más allá de las palabras. Entonces, yo utilizo estas palabras para explicar quién somos, que no es tampoco una exactitud, pero nos pueden servir. Nosotros somos espíritu, universo, el universo, vida que se ha sido temporalmente expresado en una forma, esta forma. Pero nosotros somos mucho más que únicamente un cuerpo con un nombre y un pasado. Aunque el ego sea falso, mientras no entendamos que es falso, actuamos conforme a él. Hay muchas personas actuando conforme a un ego porque no se han dado cuenta que el ego es falso. Simplemente entender que tenemos un ego y que el ego es un falso sentido de ser y que nosotros somos mucho más profundos que eso, simplemente con eso nos va a ayudar a poder actuar de otra manera. Sobre todo cuando eran maneras que causaban sufrimiento a nosotros mismos. Muchas veces se hizo como una costumbre, como un mal hábito, estar piense en algo del pasado que nos causa dolor, o estar reaccionando de una manera que únicamente nos causa problemas y situaciones difíciles. Entonces aquí vamos a aprender a despertar del ego y a darnos cuenta que somos algo mucho más profundo, donde podemos vivir con paz interior, donde podemos amar al prójimo, donde podemos ser parte de la solución y parte de la transformación de conciencia humana que tanto necesita esta tierra. Comprender que es falso nos da la oportunidad de despertar del ego, soltar su carne, dejar de sufrir y de vivir de ahora en adelante con la inteligencia emocional de nuestra esencia. Cuando comprendemos que es fácil, eso nos da la oportunidad de despertar del ego. Antes se puede decir que vivíamos en el sueño del ego, pensando que éramos las ideas, pensamientos que nos habíamos identificado con ellos a través de los años, aunque nos hacía daño. Pero ahora vamos a poder entender que podemos soltar la carga del ego, despertar del ego y vivir una vida de paz interior y vivir una vida donde estamos haciendo un bien para la humanidad, como les digo siempre, caminando como bendiciones sobre esta tierra y como embajadores de luz, embajadores de paz en este mundo. Entonces, aquí vamos a aprender a despertar del ego. Tú eres mucho más que tu ego, mucho más. Pero mientras no entiendas eso, vas a seguir actuando conforme tu ego. El ego, aparte de ser vulnerable, ocupa refuerzo continuo para sobrevivir en nosotros. Entonces nuestro ego, aparte de ser vulnerable, que se siente lastimado, que se pone triste, que recuerda muchas cosas del pasado y sufre ahora en el presente innecesariamente. Aparte de eso, el ego, para poder sobrevivir en nosotros, necesita estar reforzado continuamente. La manera que el ego es reforzado continuamente es pensar. Pensar pensamientos innecesarios, pensar pensamientos negativos, llenarnos de quejas, estar recordando cosas tristes, sentirnos superior o inferior. Hay muchas maneras que el ego es engrandecido en nosotros, pero aquí estamos viendo cómo lo vamos a debilitar. Porque debilitando el ego vamos a poder vivir desde nuestro sentido natural, nuestra parte natural de nosotros, que es paz, armonía, dicha y amor. Nosotros no vivíamos de esa manera continuamente por los pensamientos que traíamos. Pero poco a poquito nuestro estado normal va a
asemejarse más con nuestro estado natural. Nuestro estado normal de todos los días va a empezar a ser muy parecido a nuestro estado natural en la profundidad de nuestro ser, donde somos paz, armonía, dicha y amor. Pero para lograr eso necesitamos debilitar ese ego, reconocerlo y debilitarlo, reconocerlo y debilitarlo, verlo, ahí está otra vez, y no tomarlo en cuenta, no darle mucha importancia, no darle autoridad de tomar las decisiones en nuestra vida, y nosotros vamos a empezar a actuar desde la inteligencia de nuestra esencia, que es conectado con la inteligencia universal. Una de las maneras que logra eso es tenernos pensando continuamente y con una relación antagonista con la vida. Una manera que el ego es engrandecido es, estamos pensando continuamente, y esa relación antagonista con la vida. Estamos quejándonos de algo, estamos inconformes de algo, estamos recordando algo, o simplemente estamos deseando que las cosas sean diferentes a como son. Los grandes maestros antiguos enseñaban: nosotros creamos nuestro propio sufrimiento a consecuencia de nuestro deseo a que las cosas sean diferentes a como son. Entonces empieza a notar en ti. Yo últimamente empecé a notar en mí cuántas veces al día estoy deseando que las cosas sean diferentes a como son. Cuando empecé eran como 20 veces al día. Ahora son como 3 veces al día. Y rápido me doy cuenta, yo estoy causando sufrimiento para mí, porque yo estoy deseando que las cosas sean diferentes a como son. Que es exactamente la manera que viven muchas personas. Se levantan y ven al espejo y dicen: ay, no, quiero estar más joven. Y luego van y se pesan: no, quiero pesar menos. Y luego ven alguien que no está a mi lado: no, quiero que él o ella esté a mi lado. Entonces continuamente estamos causando sufrimiento porque nosotros mismos estamos deseando que las cosas sean diferentes a como son en este momento. Y en este momento las cosas no pueden ser diferentes a como son. Si nosotros queremos que las cosas sean diferentes, pues vamos a esforzarnos, vamos a fijar metas y vamos a trabajar hacia eso, pero siempre tomando en cuenta que tengo que aceptar las cosas en este momento como son, porque al desear que las cosas sean diferentes, yo estoy creando sufrimiento para mí mismo. Entonces empiezan a notar, obsérvense, vean cuántas veces al día, porque al principio van a ser muchas veces, van a ser 20 o 30 veces o más, pero vamos a ir disminuyendo esa cantidad de veces y vamos a aprender a disfrutar la vida tal y como es, tal y como el universo nos lo presenta, en vez de siempre querer que sea diferente, que engrandece el ego y nos hace sufrir a nosotros. Quejas, enojos, tristezas por la manera temporal que se manifiesta todo en la vida física, e inconformidades porque las cosas no son diferentes a como son, engrandece el falso sentido de ser del ego, aunque hace sufrir al que lo posea. El que lo posea somos nosotros. Pero así vivíamos. Cargábamos tristezas del pasado, se nos hacía normal. Aquí vemos que no es normal cargar tus tristezas del pasado. Es una elección que tú tomas. Es una decisión que tú tomas. Es una opción que tú decides tomar. Sufrir por el pasado. Ponerte triste por el pasado. Entonces, quejarnos. Como les digo siempre, quéjense únicamente con la persona que puede solucionar la situación o de vez en cuando con alguien de mucha confianza para desahogarse. Pero de eso de estar quejándose todo el tiempo, estás esparramando negatividad
y te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, enojos. No se siente bien estar enojado. Busquemos otra manera de solucionar las situaciones de nuestras vidas sin estar enojados. O siempre inconforme, porque las cosas no son como tú quieres que sean. Nosotros nos tenemos que adaptar al universo. El universo no siempre va a adaptarse a lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, ¿verdad?, aceptando las cosas como son, las cosas se empiezan a acomodar de mejor manera también en nuestras vidas. El sufrimiento que sentíamos era en gran parte porque no sabíamos o se nos olvidaba cómo. Entonces el sufrimiento que sentíamos era porque nosotros pensábamos que éramos el ego. El ego es vulnerable. O ser un ego es vivir de una manera precaria. Cualquier cosa en cualquier momento nos afecta. No sabíamos o no nos acordábamos quiénes somos. Espíritu y vida temporalmente que se ha manifestado por unos cuantos años en una forma, ¿verdad? Y en la vida exterior miles de cosas van a suceder, ¿verdad?, que no tenemos que hacer que esas cosas que suceden allá afuera nos afectan aquí adentro. Creer que somos el ego hace que el dolor y los problemas del pasado parezcan insuperables y cargamos con un equipaje emocional innecesario. Entonces, creer que somos el ego nos hace pensar que ese sufrimiento es insuperable. Ese sufrimiento lo voy a traer el resto de la vida. Y viviendo conforme un ego, así es. Pero cuando empezamos a vivir desde algo más profundo que el ego, nos damos cuenta que nosotros elegíamos sufrir porque nosotros le dábamos importancia, credibilidad y atención a pensamientos que son la causa de nuestro sufrimiento, y aquí nosotros aprendemos que no es ninguna obligación dar atención a esos pensamientos. Cuando no le damos atención se van, y aprendemos a vivir de una nueva manera, mucho más liviano, mucho más en paz y mucho más felices, y todo lo podemos hacer. Pero si tú consideras que tú eres el sufrimiento de tu pasado, y el sufrimiento de tu pasado puede definir quién eres, tú vas a ser renuente a soltarlo, lo vas a conservar, y va a ser muy difícil para ti llegar al fin del sufrimiento. ¿Y qué es la iluminación? El fin del sufrimiento. Es una cosa muy sencilla explicar qué es la iluminación. No es entender todos los secretos del universo. Es simplemente un fin de sufrimiento mental, emocional, y una nueva perspectiva de ver la vida. Con estas enseñanzas que parecen sencillas, pero a la vez son profundas, entendemos que sufríamos porque vivíamos en lo superficial de la vida. Okay. Estas enseñanzas parecen muy sencillas. Yo trato de explicar cosas que son muy profundas de la manera más sencilla, para que nadie diga, no entendí. Pero aquí nos vamos a dar cuenta, una de las principales razones por qué sufríamos, porque vivíamos en lo superficial de la vida, donde todo nos afecta, donde damos autoridad a las cosas, a ponernos tristes, hacernos sufrir, hacernos enojar, etc. Ahora vamos a empezar a vivir desde una parte más profunda en nosotros. No es solamente descubrir la sonrisa interior, es vivir desde la sonrisa interior día con día, aceptando las cosas que nos suceden, adaptándonos y siguiendo adelante sin sufrir.
Al lograr profundizar nos damos cuenta que seguir sufriendo es evitable. No podemos profundizar mientras estemos piense. Recuerden eso. No podemos profundizar mientras vivimos mucho en pasado y futuro. No podemos profundizar mientras tenemos la cabeza llena de quejas y inconformidades. Entonces, cuando queremos meditar, que es una manera que nosotros vamos a poder lograr profundizar, ¿qué es lo que hacemos? Por un momento eliminamos pasado y futuro. Por un momento dejamos todo ser como es y estar como está. No tenemos ninguna queja o inconformidad de cómo son las cosas. Momentáneamente. Y procuramos no estar pensando o disminuir el pensamiento dando atención a otra cosa que no sea el pensamiento. Y de esa manera vamos a poder profundizar, y cuando profundizamos nos cae el 20 y decimos: yo sufría innecesariamente por cosas que no me tienen que seguir afectando. Aprendemos a vivir de una manera que las cosas no nos afectan tanto y las despedidas nos duelen menos. Es que no traigo los lentes, pero leíste. No se preocupe. Leíste muy bien. Yo sin lentes veo mucho menos que eso. En esta nueva manera de vivir, ¿cómo vamos a vivir? Las cosas que suceden nos va a afectar menos. Practica. ¿No? Cuando algo se cae y se quebra, se cayó y se quebró. Lo barres y no sufres. Una luz roja, empieza con cosas pequeñas. Aprende a no sufrir por las cosas pequeñas, porque es como un ejercicio para cuando vengan las cosas difíciles, pesadas, que llega a la vida de todos, ya tenemos práctica, y en esas ocasiones hasta las despedidas que llegan a las vidas de todos nos van a doler menos. Podemos reconocer y hacer paz con el hecho que todo en el mundo material es pasajero y que las cosas muchas veces están fuera de nuestro control y no siempre van a ser como uno quiere. Entonces hacemos paz con eso. Todo en el mundo material, exterior, físico, es temporal, es pasajero, es cambiante. Muchas veces está fuera de mi control y muchas veces se manifiesta exactamente de la manera que yo no quería. Pero aún así, si mi sonrisa interior es donde yo baso mi estado interior, si mi estado interior está basado en lo que sucede, pues es como estar en una montaña rusa de subidas y bajadas, ¿verdad? Pero si mi estado interior está basado en algo que es bien sólido, que es mi sonrisa interior, las cosas que suceden no me van a afectar tanto. Voy a tomar en cuenta que todo es temporal, que todo es cambiante, que todo es pasajero. Voy a vivir desde mi esencia y de la inteligencia emocional que todos tenemos disponibles en nuestro interior. Al saber eso, podemos analizar cada que estemos sufriendo. ¿Es mi esencia o mi ego el que sufre por esto? Entonces, cuando estamos sufriendo, y tú te das cuenta, estoy sufriendo, empieza a reconocer, es más bien tu ego que está sufriendo. Tu ego se siente lastimado, tu ego se siente disminuido. Que es un bien, porque ¿qué es lo que nosotros queremos? Debilitar el ego para poder descubrir quiénes somos a un nivel más profundo, donde ya no vamos a sufrir. Vamos a tener únicamente dolor temporal. La vida sí nos va a dar dolor, pero aquí vamos a procurar que sea un dolor temporal, breve, corto, porque nosotros mismos prolongábamos el dolor y lo convertíamos en sufrimiento por estar piense.
En nuestra esencia podemos aceptar que las cosas son como son, no como uno quiere que sean, que es una de las cosas más importantes para lograr una vida con paz interior. Desde mi esencia yo entiendo las cosas son como son, no como yo quiero que sean. Y voy a empezar a vivir en paz, y cuando yo vivo en paz, tienden a acomodarse de mejor manera las cosas exteriores también. Porque yo estoy en el fluir de la vida, yo estoy viviendo con paz, yo soy parte de la solución y no parte del problema. Dejamos de renegar, ¿no? Dejamos de molestarnos tanto o enojarnos de una manera prolongada o cargar resentimientos o cargar rencores. Empezamos a aprender a vivir de una manera muchísimo mejor, con paz interior, en paz con el prójimo, en paz con el mundo, y vamos a ser hasta más sanos y tener mejor salud, porque muchos de nuestros problemas de salud eran porque nosotros estamos enviando la señal al cuerpo. Las cosas no están bien, porque nosotros, según nuestro ego, miramos algo, las cosas no están bien. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Nos devuelve un sentimiento correspondiente a la señal que nosotros le mandamos. Por eso aquí nosotros vamos a empezar a enviarle otro tipo de señal al cuerpo. Una señal de paz, de armonía, de dicha, de amor, de unión. Y vamos a empezar a ver cómo el cuerpo nos va a devolver un sentimiento correspondiente y nos vamos a sentir mucho mejor. En la ausencia de la resistencia, de la no aceptación y sin un diálogo interior problemático, descubrimos lo que llamamos la sonrisa interior, que nos ayuda a vivir una vida de paz interior, aun cuando pasamos por cosas difíciles. Entonces aquí aprendemos a vivir sin un diálogo interior problemático, porque nosotros lo reconocemos cuando se acerca, le negamos la atención y se van esos pensamientos. Y nosotros aprendemos a vivir sin la resistencia de la no aceptación, porque nosotros aquí aprendemos a aceptar las cosas, adaptarnos, hacer lo mejor que podemos y seguir adelante. Entonces, sin la resistencia de la no aceptación y sin un diálogo interior descomponiendo nuestro estado interior, vamos a descubrir la sonrisa interior y vamos a empezar a poder vivir una vida de paz interior, aun cuando pasamos por las cosas difíciles que llegan a la vida de todos. A la vez aprendemos a superar los retos que la vida nos da o nos ha dado y a seguir adelante, poniendo nuestro granito de arena para un mundo mejor. Entonces, aprendemos a superar los retos. Vamos a tener retos, ¿verdad? Pero aprendemos a superarlos con paz, con armonía, con amor, de la mejor manera, sin molestarnos, sin enojarnos, sin frustrarnos, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a poder poner nuestro granito de arena para que este mundo pueda cambiar. Entre más observamos y nos damos cuenta de nuestro ego, menos va a poder afectarnos y controlarnos. Entonces, entre más nos damos cuenta, es mi ego. Ya me di cuenta, otra vez es mi ego. Mira. Y entre más nos damos cuenta que es el ego y no tu esencia, no tu sonrisa interior, no tu alma, no tu espíritu, no tu estado natural de paz, armonía y dicha y amor, es tu ego. Entre más te das cuenta de eso, menos va a poder afectarte y controlar. Paz mundial empieza con nosotros mismos y delimitar el ego, tanto individual como colectivo, es una parte importante de esta nueva manera de vivir. Hemos hablado más bien del ego individual, pero también hay egos colectivos, ¿verdad?
nosotros de alguna raza, o nosotros de alguna religión, o nosotros de algún país. Y luego van y pelean como otros egos colectivos de otro país, o otra religión, o otra creencia, o otra raza. Entonces hay que debilitar ambos, ¿verdad? El individual y el colectivo, y de esa manera vamos a poder ser parte de la transformación de conciencia humana, poner nuestro granito de arena a que cambie. Debilitar el ego es una parte importante de esta nueva manera de vivir. Muchas gracias a todos por escuchar. Entonces, les voy a pedir a todos, lleven su hoja, repásala ahí en su casa, traten de ponerla en práctica lo más que puedan. Y antes de irnos vamos a hacer una breve meditación, que para los que nunca han venido no es nada extraño, no es nada raro. Vamos a bajar un poquito las luces, vamos a poner poquita musiquita y vamos a procurar descubrir esa sonrisa interior que todos tenemos.